Bueno, este es el encuentro número 5 de esta secuencia que se llama Volviendo a la imagen del que nos creó, recuperando la imagen del que nos creó. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes. Llevamos ya 5 encuentros, creería que el que viene va a ser el último porque estaba mirando y quería ser respetuosa de lo que habían planteado desde un principio. Creo que el Señor no se equivoca y tanto no se equivoca que hoy nos vamos a dar cuenta por qué el Señor dejó esta clase para este día. Yo me impacto cada vez que me pongo a desarrollar lo que el Señor me ha permitido creerle, porque yo le creo y avanzo. No sé lo que viene por delante, pero avanzo. Y después me voy dando cuenta que es maravilloso, que me sorprende primero a mí, y creo que en esta noche todos vamos a ser sorprendidos. Este taller le pusimos el diseño original, nuestra vida en el sistema de este mundo, muerte, resurrección, recuperando la imagen del que nos creó. Y este taller quinto es renuevo, renovados. Pero voy a volver a la imagen que tenía aquí, que es un poco lo que quedamos en el taller de la semana anterior, que yo le dije, el Señor me trajo estas 3 imágenes, faltaba la hélice, que es donde ahora yo puse esta imagen del ADN, porque el Señor me hizo reparar en la hélice, y yo les decía que me di cuenta que a mayor velocidad, la hélice le da mayor impulso a los motores, pero si yo voy en un vuelo y veo que esa hélice va en el avión que yo voy, en un momento dejo de verla, es como que no existe. Y entonces el Señor me hacía entender que es lo que Él anhela para nosotros, que nos dejemos envolver en el viento del Espíritu Santo para que tomemos la velocidad de tal manera que ya dejemos de ser invisibles para el sistema de este mundo, invisibles para las tinieblas. Y entonces la imagen que me puso en paralelo era de este reloj que tiene la misma forma de giro que hacen las hélices, pero que acá si uno mira es un reloj más abajo, otro, que en realidad el Señor me decía que es eso a lo que nos quiere llevar, a romper con el tiempo cronos para introducirnos en su tiempo eterno, que el tiempo eterno de Dios es ahora, hoy, o sea que nosotros los que hoy estamos aquí, los que se incorporaron al Zoom en esta noche, están viviendo este tiempo eterno. Los que luego van a bajar esta presentación y la van a ver en diferido, para ellos ese va a ser el tiempo eterno, porque el tiempo eterno es hoy. Por eso Él dice, si hoy escuchas mi voz, entra en mi reposo y no seas desobediente. Entonces, esto está teniendo mucha gravitación en mí, porque, y le doy la gloria a Dios, porque ya dejo de estar pendiente de tantas cosas externas. No quiere decir que no las atiendo, porque sigo haciendo todo lo que tengo que hacer como madre, como esposa, como amiga, como compañera de trabajo, como persona. Eso lo sigo haciendo, pero no lo hago en la corrida, y no digo que a veces no tenga que hacer cosas varias juntas y que a uno lo ponen como que, ¿sí? Antes yo caía en estados como de, ay, ¿ahora qué? Y ahora sé que cada cosa tiene su tiempo, y por más que yo corra, no voy a cambiar el curso de las cosas tal cual Dios lo estableció. Y es ahí donde me paro y yo me sorprendo, porque en cada circunstancia el Señor hace caer y van sucediendo. Y el Señor me hacía entender, tanto quiero que lo tengan presente a esto, que yo dejé el mismo diseño de hélice en el ADN, en la cadena de ADN, que funciona igual. Y tanto que hay un sistema de articulación o de movimiento, veo que en realidad todo es movimiento. Nosotros somos electrones, ¿sí? Con un núcleo, y todo eso en movimiento, si uno se va al principio de lo que es nuestra masa. Y se llama hélice alfa.
Y esas hélices alfas dice que son muy importantes en la estructura de unión del ADN. El ADN es ácido desoxirribonucleico, pero que en realidad tiene que ver con nuestra genética. Esta hélice mantiene su forma por la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno. Mire qué tremendo. Hidrógeno y oxígeno. ¿Qué es hidrógeno y oxígeno? Es agua. Y esta hélice dice que mantiene ese puente de unión entre el hidrógeno y el oxígeno, o sea, la parte líquida y la parte que es solo aire en la composición del agua que hay en nuestro cuerpo. Es muy tremendo esto. Dice, entre los átomos de oxígeno y el grupo carbonilo de un aminoácido y el átomo de hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, situado a 4 aminoácidos de distancia en la cadena. ¿Vio? Y así, el que esos puentes existan hace que la cadena no se rompa y hace que se produzca este funcionamiento. Es bien difícil de entender porque, y particularmente a mí, la genética es una materia pendiente, me cuesta mucho estudiarla o comprenderla. Pero en definitiva, lo que el Señor me viene hablando hace mucho y como que yo sé que me tengo que adentrar en algún momento, no lo pude hacer ahora, tiene que ver con la genética en lo natural, y obviamente para mí es más fácil entender la genética en lo espiritual, porque el Señor me ha ido revelando cómo es que funciona, y es maravilloso porque eso nos hace entender que tenemos su genética. Pero Él la quiso también, quiso que la tuviésemos en todo nuestro ser, por eso la incluyó, mire, en nuestra composición inicial. Vamos aquí. Taller 5, renovadas, pero yo me metí más en el tema renuevo, porque veníamos hablando de que esa imagen se va renovando hasta alcanzar la imagen inicial. ¿Cuál fue la imagen inicial? Creados a imagen y semejanza de Dios. Y me fui a qué significa renuevo. Renuevo es vástago, brote, acción de volver a ser nuevo. Y viene del prefijo, bueno, hacia atrás, o sea, revisar para atrás, nuevo. Desde ir al principio, al diseño original. Mire qué tremendo. Mire si no tenía relación la imagen que el Señor me hizo que quedara del otro día, la última filmina, que era esta hélice y que era el ADN y que era el principio. Lo amo, mi Señor. El significado bíblico de renuevo es vástago, la cual significa un cambio de temporada, y esto es importante que nos detengamos. Yo dije, Señor mío, qué maravilloso que sos. Ahora voy a detenerme, sigo leyendo y después le cuento qué es el tema del cambio de temporada. Se ve, voy a bajar esto acá, por un minutito, se ve como un crecimiento espiritual, que se da cuando las cosas nuevas aparecen a la luz. Mire qué tremendo. Se entiende como una acción que está asociada con la asimilación en el efecto de un nuevo estado. Es decir, cada detalle, yo extraje cosas que fui estudiando, las comprimí en oraciones chiquitas para que queden fijadas en la filmina, y después usted cuando revise este material lo vuelva a sopesar. De manera etimológica sabemos que vemos que el renuevo es algo que proviene del término de raíz. No hay renuevo, o sea, la misma palabra habla, tiene como etimológicamente su inicio tiene que ver con raíz, de ahí viene la palabra renuevo. Al renacer vemos cómo Dios nos envuelve en su manto y nos limita los argumentos humanos. Habíamos estado hablando que nosotros desde nuestra propia fuerza levantamos una serie de argumentos y armamos esas fortalezas. Pero cuando el Señor, mire esto, nos envuelve con su manto y hace que yo no tenga que argumentar nada.
cuando yo soy renacido en Cristo, es porque ya morí, obviamente, si no, no renazco. Cuando ya morí, no tengo que andar justificando por qué hacía lo que hacía. Yo sé que hacía lo que hacía porque era alguien que no conocía cómo funcionaba la vida en Cristo y que a su vez lo hacía por ignorancia, por pecado, por desconocimiento, por religión, por lo que fuera. Pero ya no lo justifico porque hacía lo que hacía. Yo morí a eso y quiero vivir la vida nueva de resurrección, y en eso es donde estamos trabajando. Y me fui a esto, mire, el Señor me habló que un renuevo, nosotros como renuevo, no tenemos, o sea, nuestra raíz es Dios mismo, ¿sí? Y en el plano natural el Señor hizo nacer su propio pueblo. Primeramente, bueno, Adán y Eva en su momento, y ya vimos que fueron expulsados, pero el Señor volvió. Vimos después a Noé, bueno, después a Abraham, y fue él siempre buscando uno o una familia que le crea. Y ahí determinó en el pueblo de Israel él formar como el modelo, como su pueblo escogido. Pero después a nosotros, que no somos hebreos, nos injertó, dice la palabra. O sea que como que nosotros somos un renuevo de un renuevo. Es maravilloso esto. Yo cuanto más yo lo podía pesar, más lo entendía y más me maravillaba. Así que espero que a usted le pase lo mismo. Lo que el Señor quiere es que entendamos que la obra la hizo Él, ¿sí? Nosotros morimos y nos disponemos a vivir en resurrección. Dijimos que era un proceso. Cuando arrancó este taller, el primer versículo, nos detuvimos ahí, que es un proceso que nos vamos renovando, porque el viejo hombre tenía unas costumbres, ¿sí? Pero vamos renovando a la nueva vida, a la vida de resurrección, a la vida de un Cristo que ya venció la muerte, que ya venció el pecado, el infierno, y que ya venció a Satanás. Esos tres grandes pilares con que el enemigo siempre nos metió miedo, ya están vencidos a través de Cristo resucitado. Entonces, a nosotros se nos tiene que transformar nuestra manera de pensar para no andar batallando con eso que ya está vencido, sino meternos en el origen, desatarnos en la verdad y vivir en la sobrenaturalidad. Y esto fue lo que el Señor me hizo entender. O sea, una planta renovada, un renuevo injertado en una raíz, en una planta ya firme, ya sólida, rompe con cualquier barrera del tiempo. Por eso la palabra menciona que cuando que Él restituye el tiempo que nos robó el enemigo, dice en el libro de Joel. ¿Y qué es restituir? Es devolver, pero de forma acelerada. Porque habla él de la plaga del saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Son como una secuencia en tiempo de un mismo animal que se va como mutando y va robando. Si nosotros y cada uno de ustedes analiza su vida, va a decir, no sé, yo vine a reconocer a Dios, si bien lo conocía de niña, pero vine a volver a reconocerlo cuando estaba totalmente en la lona, muy mal, ya que quería morirme y yo ya tenía 35 años. Dios tuvo que restituir ese tiempo, porque empezó a hacerme, a conocerlo y a yo ser partícipe de esos milagros en forma rápida. Entonces me gustó esta filmina, esta foto, donde tenemos esta planta, se injertó y miren, el fruto impresionante que dio el injerto. Tal vez esta planta ya era adulta y su fruto natural capaz que es hasta más pequeño porque tiene otro proceso. Pero cuando somos injertados, somos renovados, somos puestos en una raíz que es Cristo,
automáticamente vamos produciendo, se van produciendo como cosas milagrosas. Y es importante que esto lo consideremos. Que si no, uno sigue creyendo que va a suceder como antes. Y en vida de resurrección, mire, yo estoy muy, muy feliz. A mí me marcó como un antes y un después. A mí se me acrecentó la fe, se me acrecentó la pasión por Dios, pero no es una cosa como antes de así como alocado, ¿no? Sino que Él va desatando madurez, va desatando su gloria, va desatando mayor entendimiento, ya no me corre la circunstancia. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y le digo, no es que todo a mi alrededor cambió. A veces digo yo, ¿será que ni siquiera me doy el permiso para pensar que estoy loca? No me doy, mejor me la creo de una, estoy loca. No, pero de verdad eso me sucede. No analizo porque no hay lógica en lo que uno empieza a vivir cuando realmente se manifiesta la resurrección y empezamos a entender su diseño, su señorío. ¿Amén? A ver si yo las puedo buscar acá arriba, ahí está. Ezequiel 20, de 5 al 8 dice, el día que escogí a Israel y alcé mi mano al linaje de la casa de Jacob, cuando me manifesté a ellos en Egipto, les dije con mi mano en alto, yo soy Yahweh, vuestro Dios. Aquel día les juré con la mano en alto. Mire otra vez, qué tremendo es esto. Y ahora vamos a hablar un poco más de la mano en alto. En aquel día les juré con la mano en alto sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra que yo mismo les había escogido, que fluye leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, cada uno de ustedes arroje los fetiches que los encandilan. Esta es la versión textual. Busqué la versión de las Américas y dije, dice, arroje cada uno las cosas detestables que les atraen. Me gustó esta versión, porque de repente esto de que, bueno, a mí nada me encandila, pero hay cosas que Dios detesta y que a mí me atraen. Y Él dice que les dijo que por favor que saquen eso, que saquen esas cosas detestables que les atraen. Y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron oír y ninguno desechó los fetiches, o sea, ninguno quiso sacarse las cosas detestables, ni se deshizo de los ídolos de Egipto. Muy tremendo esto, porque estamos hablando de que el Señor, Él dice, yo con la mano en alto les juré que los sacaba. Fue literal, ¿sí? Él nos sacó, un traslado de tinieblas a la luz. Y mire, me pone esto que el Señor, Él no tiene problema en levantar su mano y establecer un pacto. Y uno muchas veces va a lugares donde hay congregaciones y yo he escuchado más de una vez, levante su mano, levante la mano, y como que la gente tiene medio acá como que está cosido. Les cuesta mucho mover, expresar, ser libre y soltar con todo su ser lo que está manifestando. Y el Señor dice, yo con la mano en alto les juré, les dije, y obviamente lo cumplió. Entonces, que nos haga reflexionar esto de que siendo renuevos, siendo nuevos, pero porque estamos volviendo al diseño original, no es que Él nos descartó, no, Él metió su mano y recuperó lo que había puesto desde el principio, ese ADN celestial que tiene nuestro espíritu, ese es el que se vivifica con la resurrección, ese es el que se vivifica cuando el Espíritu Santo nos impacta. Muchas veces dije, no tomamos conciencia de nuestra tierra prometida, haciendo alusión al texto anterior, donde dice, yo les dije, les juré que los iba a llevar a la tierra prometida, la tierra que fluye la mejor de las tierras.
Y eso se los dijo al pueblo de Israel, pero a nosotros nos dice lo mismo. ¿Y cuál es mi tierra prometida? Mi tierra prometida es mi familia, mi tierra prometida es todo lo que yo posea en lo natural, pero en Cristo. Mi tierra prometida es Cristo mismo. Por eso yo tengo que llevar todo ahí, ¿sí? Entregarlo, consagrarlo. Y es maravilloso hacer eso, ¿sabe por qué? Cuando yo en este nuevo entendimiento, en esta fe que se hace fuerte, yo tengo la libertad de decir, Señor, te entrego a mis hijos, te entrego mi matrimonio, te entrego mi economía, te entrego, pero te la entrego y yo se la dejo ahí y yo entro en el reposo. No quiere decir que no me ocupo más, como ya le entregué a mis hijos, no oro por ello, no. No. Quiere decir que ya mi mente se salió, Él está a su cuidado y comienzo más que a orar, comienzo a declarar lo que dice la palabra sobre lo que es territorio de Dios. No pido, sino que yo declaro, si yo ya se lo entregué. Entonces, ¿qué empiezo a decir? Hay un texto que yo lo anoté y lo tengo escrito ahí en otro lado en mi casa. Dice, todos tus hijos serán enseñados por mí y grande será el bienestar de tus hijos. Eso es un decreto, está en la palabra. Si yo se los entregué, yo le creo. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es mi problema, es el problema de Dios, porque Él ya tomó ese compromiso. Y mire que lo vimos aquí recién, Él decía, yo con mi mano en alto juré, y lo hizo, claro que lo hizo. El resto lo hizo porque el pueblo de Israel era bueno y se portó bien y le obedeció. No, lo hizo porque lo había jurado. Todo lo que está en la palabra, como un juramento, como una promesa, es Dios mismo y Él lo va a cumplir. ¿Bien? Por lo tanto, vuelvo acá donde dice muchas veces nosotros no tomamos conciencia y puse posesión, porque cuando yo creo algo, cuando absolutamente yo le creo a Dios, yo no me muevo de ahí, ya le creo. Yo me posiciono de eso, me apropio de eso. Y puse, posición no es lo mismo que posesión. Yo puedo estar parado bajo el paraguas de Cristo. Y ahí, Señor, bendíceme, que sí, estoy bajo el paraguas. Ahora, cuando yo entro en Cristo, tomo posesión, me posiciono, ¿sí? Me apropio, tomo posesión, Él está en mí, yo estoy en Él. Yo ya no pido, yo ya vivo. Cuando mucho le plantearé, nos pondremos de acuerdo, empieza una relación muy distinta. Ya no estoy bajo el paraguas, ya estoy con Él, Él en mí, yo con Él, camino juntos, hago todo lo que hay que hacer juntos. Posicionarme en un lugar o ambiente no es lo mismo que poseerlo. Podemos habitar un lugar, pero no ser los propietarios legales, no poseerlo realmente, porque no nos hemos apropiado de él, no lo hemos conquistado, lo que nos hace correr el riesgo de perderlo. ¿Sí? Si yo solamente estoy ahí bajo el paraguas de Cristo, de repente, si viene mucha gente bajo el paraguas, yo me puedo salir, me puede chorrear igual lo del costado, ¿sí? Se corren riesgos. Cuando yo tengo esa mentalidad de ir al culto, voy a la iglesia, entonces sí, estoy bajo el paraguas de la protección. Pero si pasa algo, qué sé yo, si alguien de la iglesia o el liderazgo fracasa o es probado fuertemente por el enemigo y entonces la iglesia, la congregación, más que la iglesia, perdón, la iglesia somos todos, la congregación sufre un cimbronazo, me llega de rebote a mí, pero si yo estoy en Cristo, Cristo no tiene crisis, Cristo no tiene cimbronazo, Cristo venció. Esa es la diferencia, amén. Y cuando yo morí, dice, ya lo hemos leído en otras ocasiones, muertos con Cristo, después somos resucitados con Cristo. ¿Él murió? Sí, nosotros también.
¿Por qué decimos que morimos? Porque no, se la creemos toda y estamos dispuestos a lo que Él diga. Muero, pero resucito, porque Él resucitó. Sigo. No hemos conquistado, lo que nos hace correr el riesgo de perderlo, de que se contamine, de que no cumpla acabadamente su propósito. Josué 13 dice, tú eres viejo, le dice el Señor Jesús, le llama la atención, vaya a ese capítulo después cuando pueda. He entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. ¿Habían entrado a la tierra prometida? Sí. Y si uno mira en esa historia, no entró la gente que venía de Egipto. Dice que esa generación murió porque no creyó, no pudo cambiar su manera de pensar. El Señor entró a los nacidos, a la nueva generación, pero aún esa nueva generación tenía contaminación. Amén. Y acá mostré, porque el Señor me llevó puntualmente a los injertos de los árboles, ¿sí? Porque nosotros fuimos injertados. Nosotros no tenemos, como dice la palabra, en lo natural, no somos hebreos, no fuimos de la raíz de David, fuimos injertados, y sabe lo maravilloso de ser injertado, porque puedo llegar a ser mucho más fuerte que el árbol viejito, pero nuestra raíz es Cristo, así que no se pone viejo. Este injerto puede prosperar o no, y estaría así como nosotros religiosos, pero cuando nos apropiamos del lugar, la base es Cristo y empezamos a dar fruto abundante, abundante. Gloria a Dios. Romanos 11, 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad. Fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Qué tremenda esta palabra, hermanos. No, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, haciendo alusión al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mire qué tremendo. Se da cuenta, esta palabra es profundísima. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Yo diría sin palabras, hermanos. Esto hay que profundizarlo mucho, pero el Señor nos está hablando, punto uno, no ser soberbios, no creer que nos merecíamos la gracia. No la merecíamos, es una gracia inmerecida, la salvación es un regalo que no merecíamos. Y una vez que accedemos a la salvación, cuidémosla y seamos agradecidos. No juzguemos a nadie, sino que avancemos a dar fruto. Gloria a Dios. Me gustó esta. Mire lo que es este tronco antiquísimo. Se cortó, Moni.
Ahí creo que retomamos, creo que se había cortado, pero me dijo que sigue grabando. Igualmente, ahí les mostraba esta imagen del olivo. Este debe tener por lo menos 2000 años. Sabe que yo le contaba que en Israel, en el monte de los olivos, hay olivos que tienen más de 2000 años. O sea, fueron los olivos aún los que vio Jesús. Es maravilloso eso. Y acá se ve, parece un árbol completamente eh, que da fruto, que está con una copa preciosa, pero uno sabe que la raíz es bien, bien añosa. Por eso me pareció linda esta imagen. Romanos 6. Vio que Romanos era una carta que le mandó Pablo a los romanos. 2 al 14 dice, muertos y resucitados con el Mesías. Esto es lo que yo quería que lo tuviésemos bien grabado. Eso es lo que somos nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si uno murió, listo. Y es grandioso, hermanos, esto, cuando uno se lo apropia, porque después ya no anda, ni siquiera le da la cabeza para pensar mal. Si viene alguien a contarme un chisme de alguien, no, háblame bien, y uno empieza como a vivir otra cosa, ni siquiera presta oído a lo que no debe oír, no se contamina uno su mente, su corazón, es maravilloso, porque ya morimos. ¿No sabes que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Mire qué tremendo. Y hermanos, yo les mencioné alguna vez que mi primer bautismo fue como que no supe bien lo que hacía y me bauticé. Y cuando fui entendiendo me bauticé de nuevo. Pero recién que le leía esto y esto me lo empieza a mandar el Espíritu Santo, así que se lo comparto, esto es una cuestión de fe. No es que usted se bautice y se rebautice y se rebautice. Si tiene ganas y el Señor se lo pone, hágalo. Pero usted tiene que saber, que si se bautizó, murió al mundo, murió al pecado. Y para que usted se apropie de esa verdad, más allá de lo que significó a manera de ritual el bautismo. Esto es una cuestión del espíritu y el espíritu, digamos, la moneda de cambio en el espíritu es la fe. Yo le creo a Dios y así es. Amén. Por tanto, dice, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección, mire, sin dudas, sabiendo esto. Y cuando dice sabiendo esto, es que yo me lo tengo que apropiar y saber que sé, y que el enemigo sepa que yo sé, para que no se le ocurra querer meterme otra idea, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado. Mire qué palabra hermosa, para no servir más al pecado. ¡Tac! Se desactivó, no funciona. Así como le pasó recién al internet, se desactivó, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Mire, qué tremendo. Ya fuimos libertados del pecado, no andamos peleando con esas cosas. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y vamos a buscar qué es esta palabra rarita, concupiscencia. Es algo muy simple. Sigo, ni tampoco prestéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Dijimos que iniquidad es lo torcido, ¿sí? No puedo mezclar las cosas, ¿sí? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay cosas que el Señor nos empieza a decir, no, esto no te conviene, no hagas esto. Inclusive hasta que nos ponemos, empieza uno a ser más maduro en Dios. ¿Amén? No es que voy a andar disfrazado para hacerme santo. No, pasa por otro lado y usted sabe
de qué estamos hablando. Amén. Que en definitiva el que le orienta a que sí, que no, es el Espíritu Santo. Pero no el enemigo, ni la religión, ni la gente, sino el Espíritu Santo. Dice, si no presentaos, vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos. Me gustó esa expresión, ¿sí? Nosotros estamos viviendo fuera de los muertos. ¿Y dónde están los muertos? Muchas veces uno mira alrededor y lamentablemente hay mucha gente que camina, pero que está muerta. Porque no ha conocido la vida, la verdad, no ha conocido a Cristo. Por eso nosotros tenemos que apurarnos, a vivificarnos, a ser esos espíritus vivificantes para impartir la vida de Cristo a donde andemos. Y no estoy hablando de agarrar un megáfono, ir a la plaza a predicar, que si el Señor le llama a usted a hacerlo, precioso, vaya, está bien. Estoy hablando de mi espíritu vivificante, que yo toque a alguien, abrace a alguien, vaya a comprar a donde sea, lleve la vida de Cristo. Y el otro me pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y ahí declaro y proclamo su gloria. Dice, como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire, no se enseñoreará. No se enseñorea ahora ni se enseñoreará a futuro. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Y me gustó esta imagen. ¿Sí? Aquí están las plantitas nuevas. Frescas y mirando de arriba. Nada las puede tocar porque ese olivo está bien plantado y estos injertos están bien hechos. Nosotros como injertos en Dios fuimos injertados por su mano. No hay margen de error. Gloria a Dios. El primer Adán fue alma viviente, ya lo hablamos a esto, pero lo vuelvo a recordar. El segundo Adán, Cristo, es espíritu vivificante. Y cuando Él resucitó, nos hizo a nosotros y nos va llevando a ese estado. El hombre en uso de su voluntad, no de la de Dios, y usufructuando su libre albedrío, toma decisiones que tienen consecuencias. Y esto también, hermanos, ¿sí? No empecemos a pelear con el diablo cuando realmente estamos pagando consecuencias de actos que nosotros hicimos mal. Porque muchas veces hacemos cosas que no convienen, después nos olvidamos, nos viene la consecuencia y empezamos a pelear con el diablo, cuando en realidad fue Dios. Ahí estamos. Vuelvo. Los había perdido a usted, estaba viendo. Gloria a Dios. Sigo. Moni, Sí. no estás compartiendo la pantalla. Ah, bueno, gracias. Gracias. Vamos de vuelta, capaz que eso se perdió. Muchas gracias. Te escuchamos, pero no pudimos ver las imágenes. Voy de nuevo. Ahí sí. Habíamos quedado en este árbol que yo les había dicho que, aunque las raíces deben ser añosas, parece, mire la copa y maravilloso. ¿Sí? Después fue Romanos 6, cuando hablábamos de, esta la voy a pasar medio rápido porque ya la leí. Esta es la que les mostraba recién. Estas plantas, ahí se ve bien, están injertadas en un olivo que pareciera que miran de arriba, por eso me gustó la imagen. Nosotros fuimos el injerto hecho por la mano de Dios a través del precio de Cristo, que pagó Cristo en la cruz, así que no tenemos posibilidad de que el injerto no prenda y por el contrario lleve mucho fruto. Y acá estábamos recién, ¿sí? Que operando como nosotros con nuestro libre albedrío,
tomamos decisiones que de repente tienen consecuencias que no son buenas y que a veces entramos a pensar que es el diablo y peleamos y guerreamos. Y no, son las consecuencias. ¿Qué hago en ese caso? Confieso, pido perdón, me arrepiento, cambio. Y rápidamente sabe que va a empezar usted a ver los cambios, porque el Señor lo que quiere es eso, que nos humillemos. ¿Mm? Dice Deuteronomio 30, el 19 y 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Mire qué tremendo, esto siempre me impactó, cómo el Señor quería que se eligiera la vida, pero le daba la libertad, ¿sí? Así nos la da a nosotros también. Muchas veces uno tiene opciones y uno se da cuenta y dice, tengo esta opción y esta, ¿cuál es la que me conviene? El Espíritu Santo me lo va a dar. Un tips o una estrategia que es buena tener es, ¿qué haría Dios? O sea, ¿qué elegiría Jesús cuando tengo estas opciones? Y vamos a tener paz, sabiendo que lo que Él orienta a que elijamos es lo correcto. Amén. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y sabe que si Dios prolonga nuestra vida y nos hace ser ancianos, no va a ser para que suframos, ni para que la pasemos mal, ni para que seamos carga de los demás. Gloria a Dios. Si Él nos permite esa prolongación de días, es porque nos va a llenar de vida y vamos a ser testimonio aún siendo ancianos, a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Y en Santiago, el libro de Santiago 1, el 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y que aparece otra vez la palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Seguimos. La palabra concupiscencia tiene dos acepciones que son, por un lado, la tendencia a pecar y por el otro, la que está ligada al impulso, ¿sí? O sea, impulsos que pueden ser buenos o malos. Dice que el alma herida por el pecado, en el alma herida, el alma que no sanó, la gente que no ha sido redimida, sus impulsos y sus tendencias siempre va a ir hacia lo malo. Pero como que en el ser humano están las dos posibilidades, ¿sí? Y están latentes. Y aquí vuelve a aparecer el libre albedrío, pero también vuelve a aparecer el ADN. Ese ser creado a imagen y semejanza de Dios, ese ser original no se muere nunca. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso hay gente que puede estar, no sé, pasada de droga y resulta que el Espíritu Santo les llama y escuchan. Y hay muchos testimonios de gente que están, como diría, muertos en delitos y pecados, y automáticamente la voz de Dios los llama, los despierta, los levanta, los posiciona, y es maravilloso porque ese gen original está preservado por Dios. Por eso es necesario interceder, por eso es necesario clamar, por eso es necesario decretar la palabra de Dios sobre la gente que nosotros conocemos, hijos, amigos, parientes, lo que sea, que sabemos que están muertos, pero que necesitan resucitar, que necesitan venir a la vida de Cristo. Apelemos al diseño original, al gen de Dios puesto en ellos para que se despierte, para que resucite. Amén. Gloria a Dios. Por ello debemos ser regidos por el Espíritu Santo, bueno, los que ya entendemos y somos salvos, para que la concupiscencia, esa tendencia, no nos controle, no nos lleve,
¿sí? Y eso se va sucediendo con este proceso de madurez para volver a tener la imagen, ¿sí? Puse ahí dominio propio y templanza, esos son frutos del Espíritu Santo. Y como hablábamos de un árbol, ¿sí? Cuando se injerta, obviamente empieza el brotecito, pero ya después empieza a dar el fruto. Y eso es lo que el Señor quiere, no que seamos solamente un lindo tallo injertado y entonces demos, ay, que todos pasen y miren qué lindos cristianos somos, sino damos frutos. Amén. Y estos frutos, dominio propio y templanza, son frutos del Espíritu, pero que dan cuenta de que vamos creciendo y madurando. La templanza consiste en pasar eso desde la parte de la química, ¿no? En pasar un metal del frío extremo al calor extremo y se lo saca de un lado y se lo pone en el otro para que el metal se convierta en un metal que se va a doblar, que van a poder utilizarlo para un montón de posibilidades y no se va a quebrar. Mire qué tremendo es lo que el Señor quiere de nosotros. Para obedecer a una razón más alta que la de todos nosotros, porque yo, con esto de los argumentos, ¿sí? Yo podría ir ascendiendo en muchas filosofías y movimientos pseudo religiosos que basan su ir creciendo, especialmente el hinduismo y la cultura zen, que son personas, son gente que cree que si ellos van trabajando su llámese pseudo dominio propio y pseudo templanza, porque no son frutos del Espíritu Santo lo que ellos hacen, sino van entrenando su mente, entrenando su temperamento y su carácter para evolucionar, pero se llenan de argumentos y se llenan de razonamientos humanos. Y aquí aparece esa concupiscencia, que puede ser que hay un impulso y van como cultivando sus impulsos y controlando para ser buenas personas. Pero acá no está hablando de eso el Señor, ¿sí? Está hablando que el gen original de Él tiene que darse a luz en nosotros y empezar a dar el frutos dignos de arrepentimiento, como dice su palabra, frutos del Espíritu. Amén. Y entonces esta voz de la luz es la que nos va a guiar. Como dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Romanos 7, 4 al 6, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que llegara a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos. Mire, morimos a la ley, ya no nos manejamos por preceptos humanos. Y no quiere decir que no vamos a obedecer las leyes que se instauran en los diferentes sistemas de gobierno. Sí, que las obedecemos, hay que hacerlo. Pero si hay una ley que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros en la medida que vamos evolucionando en la resurrección, nos convertimos en legisladores aquí en la tierra. Y cuando eso es lo que el Señor quiere, que nos establezcamos en gobierno, en autoridad, maduremos para que seamos el impacto, seamos la voz, seamos la ley aquí en la tierra, porque no nos vamos a ir a pelear ni a hacer una pancarta en contra de una ley natural, pero vamos a entrar en el Espíritu, vamos a establecer el señorío de Cristo y las cosas tienen que cambiar en los entornos donde nos movemos. De eso se trata esto, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces dice, se hizo morir la ley mediante el cuerpo para que llegáramos a ser de otro, del que fue resucitado entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activados en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Eso lo sabemos, ¿sí? Éramos algunos expertos en dar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Miren qué preciosa que es la Biblia, amados. Yo me maravillo. Romano, este Pablo era un genio escribiendo.
Y acá está la imagen. No sea que seamos un injerto que se arruine, mire este, ¿sí? El tronco estaba bien, pero de tanta contaminación podemos aún dañar parte del tronco. Y nosotros nos vamos quedando, ¿sí? Como un injerto ahí, todo achacado. Seamos así como esta otra. Mire el injerto, ni bien salió, ¡pah! Ya dio flor y ya va a tener unas lindas manzanitas porque esas flores me parece que es de manzana. Eso es lo que el Señor quiere, porque Él redime el tiempo. Nosotros no nos va a llevar años. Si 30 años pecamos y estuvimos haciendo todo mal, no nos vamos a empezar después de 30 años recién a dar fruto. Hermanos, hay gente que está, ¿cuántos años que hace? Yo hace 30 años que estoy en esta iglesia. ¿Y qué estás haciendo? Santo Dios. Hay que dar fruto. Isaías 4, del 2 al 6, aquel día el renuevo de Yahweh será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. Sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén serán llamados santos, los inscritos en Jerusalén entre los vivos. Cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén. Esto lo hace el Señor, hace milagros, Él limpia las ciudades, limpia, redime la sangre derramada en forma injusta, porque la tierra entera está plagada de sangre derramada por guerras, por matanzas, por pecado. Pero una vez que Él nos llama como hijos suyos para redimir, para restaurar los lugares, para pedir perdón, para limpiar sangre derramada, empieza a haber un cambio. Dice, y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén con un viento justiciero, con soplo devastador. Jehová creará en todo el recinto del monte Sión y su asamblea una nube de humo de día y un fuego llameante de noche. Porque sobre todos habrá una cubierta de gloria, enramada de sombra contra el calor, refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero. Hermanos, esto tiene que ser una realidad en la que nosotros vivamos. Tenemos que apropiarnos de la palabra, porque la situación va complicándose, van habiendo cosas mucho más complejas, difíciles, vemos, porque la tierra está siendo juzgada, porque el hombre se había pervertido, y nosotros no podemos decir que no fue destructor sobre la naturaleza, la creación, la ecología. Pero el Señor hizo algo tan glorioso en el 2020, reseteó mucho hasta la tierra, descansó, porque no sé si usted se acuerda, pero no había ni vuelos de aviones. Eso fue glorioso. Por lo tanto, necesitamos de urgencia cambiar. Aquí están los frutos, frutos maravillosos. Mire esto, mire esto. Perdón. Vamos a la filmina siguiente. Vamos a ver si la tengo aquí. Ahí. Isaías 61, 1 al 6. No se lo voy a leer, sino que le dejo para que usted lo mire. Y este es el plan de Dios, ¿sí? Fruto, abundante fruto, maravilloso fruto. Yo miraba y digo, qué maravilloso fue el Señor, porque si uno mira los colores, las formas, las texturas, los aromas de los árboles y sus frutos, es para que entendamos de qué se trata el dar fruto. Gloria a Dios. Sigue del 7 al 11. También se lo dejo para que usted lo siga analizando, lo trabaje, sí, de todo esto.
que Él nos tomó en sus manos un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo. Y así quiere el Señor que sea, ¿sí? Que usted tome el Apocalipsis 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, y Ezequiel 47, cuando habla de los árboles que están al lado del río, de las aguas salutíferas. Ezequiel 47 y Apocalipsis 2. Amén. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán su fruto, darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿Sabe qué es eso lo que el Señor quiere? Ni más ni menos. Eso. Y eso es lo que somos, porque no puede pretender de nosotros algo que no somos. Es maravilloso, maravilloso. Hasta aquí la clase de hoy. Disculpe por ahí las interrupciones o lo que el corte, seguramente se podrá recomponer, pero creo que es muy, muy tremendo lo que el Señor nos viene haciendo entender, ¿sí? No es nada que no seamos. Solamente tenemos que arraigarnos en el diseño original y empezar a que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdadera vida que debemos vivir aquí y ahora, porque para eso Cristo fue a la cruz, pagó el precio, entregó su sangre, rompió el acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra, descendió al infierno y allí el infierno no lo pudo retener. Descendió la muerte, no lo pudo retener, venció a Satanás, resucitó y dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La obra de Cristo en su resurrección fue completar lo que estaba hecho desde el principio, pero lo selló. Y ahí luego vino el Espíritu Santo de Dios, que se une a nuestro espíritu y al espíritu del Hijo y genera esta vida plena y abundante que es la que quiere que tengamos, y en reposo en Él. Amén. Amén. Nos queda una clase más, yo espero que estén atentos, no la pierdan, y de aquí dentro de 15 días. Abrazo grande, bendiciones, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias.